¿Qué tal, amigos fetevidentes? Estamos en un nuevo programa de un nuevo Pentecostés mariano. Un servidor, Tomás Vázquez, y nuestros hermanos Edris Ortega y María Elizabeth Ortega. Estamos en el día de hoy pues para presentarles nuevamente lo que sería el seguimiento de las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal. ¿Cómo estás, Edris? Muy bien, gracias, Tomás. Hola a todos. Bien, bien, gracias a Dios. Hola, televidentes. Haciendo un resumen del programa anterior, recordemos de que podíamos hablar, el programa anterior estábamos conversando de la venida de la Virgen Peregrina de Fátima, que estuvo en Panamá en 40 días y estuvo haciendo un relato y un recorrido en todo el país, donde tuvimos la experiencia de muchas vivencias de muchas personas, con mucha alegría, bonitos testimonios en ese caminar de la Virgen en nuestro Panamá. También tuvimos la vivencia de la imagen original de la Virgen de Fátima que tuvo en la Nota, donde Mari nos explicará un poquito, Mari, de ese evento, ¿no? Sí, así. Hola, Mari. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pues sí, en la JMJ la Madre nos visitó, vino a visitar a nosotros los jóvenes. Nos sentimos de verdad muy especiales porque fuimos como intercesores para que el santuario y bueno, más que todo el Papa pudiera permitir que nuestra Madre nos visitara. De verdad que fue una alegría tenerla aquí con nosotros. Exactamente. Bueno, viendo este preámbulo en cuanto a lo que es las manifestaciones que la Madre ha tenido con nosotros en nuestro país y en este punto con sus imágenes peregrinas y esa experiencia que se tuvo también durante la Jornada Mundial en la cual hubo ese hermoso encuentro del Santo Padre con la primera imagen peregrina que tuvo la disposición de la Rectoría del Santuario para visitarnos, pues también en este punto y en este programa vamos a seguir hablando de las apariciones de la Virgen que tuvo casualmente en Fátima 3 pastorcitos, si recordamos a Lucía, a Jacinta y a Francisco. Correcto. Y en este punto habíamos también comentado en el programa anterior el efecto de poder tener o poder haber comentado sobre lo que eran las apariciones, las 3 apariciones que tuvo el ángel y lo que fue la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos, ese famoso 13 de mayo. Ahora nos toca ir entrando casualmente al tema del día de hoy. Vamos a comentar sobre la segunda y tercera aparición que tuvo la Virgen a los pastorcitos, y eso lo realizó ella un día 13 de junio y 13 de julio respectivamente del año 1917. Para eso vamos a comenzar en este primer bloque a hablar específicamente de lo que es el tema o lo que se dio y la connotación de esa segunda aparición, 13 de junio de 1917, y que María Elizabeth nos va a narrar en este momento. Claro que sí. Cabe destacar que esta segunda aparición habla más que todo de lo que es el rezo correcto de la bella oración que es el rosario. Así es. Entonces, es necesario que recen el rosario y aprendan a leer. Lucía le pide la curación de un enfermo y la Virgen le dice que se convierta el año entrante y recuperará la salud. Lucía le suplica: Señora, ¿quiere llevarnos a los 3 al cielo? Nuestra Señora le responde: sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré muy pronto, pero tú debes quedarte aquí abajo, porque Jesús quiere valerse de ti para hacerme amar y conocer. Él desea propagar por el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Lucía entonces le dice: ¿y voy a quedarme solita en este mundo? La Santísima Virgen le responde: no, hijita, sufres mucho, pero no te desanimes, que yo no te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y yo seré el camino que te conduzca a Dios. Al decir estas palabras, abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de esa luz tan intensa. En ella nos veíamos sumergidos en Dios. Francisco y Jacinta se veían en la parte que se elevaba hacia el cielo. Y yo, decía Lucía, en la que se esparcía en la tierra.
En la mano derecha de la Virgen había un corazón rodeado de espinas. Comprendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de los hombres, que pedía reparación. Y poco a poco la visión se desvaneció ante nuestros ojos. Wow. Para hacer un pequeño, para hacer un pequeño preámbulo sobre esa aparición, tenemos que comentarles, y es muy importante que lo sepan, el efecto del sentimiento que tenían los pastorcitos en ese tiempo, en ese momento. Ya había pasado, como lo hicimos y lo narramos en el programa anterior, lo que fue las apariciones del ángel, en la cual luego de cada una de esas apariciones los dejaba completamente extenuados por la fuerza espiritual que recibían. Sí. Y también se refiere a lo mismo de la primera aparición. Luego de que la madre ascendiera al cielo, después de la aparición, ellos se sintieron en un momento, diríamos nosotros ahora, como anonadados, completamente absortos, y más por esa profundidad de esa luz que se interiorizó en sus corazones, como también aparece en la narración de la segunda aparición. Dentro de ello, y para hacer un poquito de connotación antes de entrar en la profundidad de la aparición, es cómo ellos habían llegado en ese momento. Y era sabiendo de que habían visto a una señora, la señora del cielo, como le había dicho, y que en ese punto le pedía ciertos criterios, entre ellos el rezo del Santo Rosario. Quedaron en el efecto como si fuera un pacto entre ellos tres de que no se lo dijeran a nadie. Pero Jacinta, la más chiquita de ellos, decía en su alegría, en su apoteosidad que sentía de lo que fue la aparición, no dudó en la noche en decírselo a sus familiares, y lo cual hizo que se difundiera la información. Para esta aparición ya los acompañaba alrededor de 50 personas. Y hablaremos después cuántas personas lo pudieron haber acompañado a ellos en la Cova Idiría, donde se aparecía la Virgen, para el momento de la tercera aparición, 13 de julio. En este caso fueron alrededor o promedio 50 personas, pero ya comenzaban ellos en ese punto a tener situaciones que lo hacían sufrir mucho. Una de ellas, básicamente, lo que es el efecto de la aprehensión de la mamá de Lucía, en el caso porque al enterarse, y Jacinta haber comentado que habían recibido una aparición del cielo, pues pensaban que eran mentiras. Sí. Y en este sentido, a las personas irse enterando, pues traía mucha conmoción de las personas, se la abalanzaban, y ellos, al querer mantener ese secreto, pues luchaban mucho contra ello. Al punto de darse cuenta en ese entonces la iglesia, de querer acercarse el sacerdote, el párroco de la iglesia, y querer averiguar verdaderamente qué es lo que habían ellos confrontado, y en este punto tenían una gran lucha en la que tuvieron que sufrir mucho más todavía con su familia. Entonces, es muy importante saber cómo ellos van llevando ya un camino sacrificado por todo lo que se estaba dando con las apariciones, y luego hasta esta segunda aparición, donde la Virgen, como muy bien narró María Elizabeth, pedía el rezo correcto del Santo Rosario. Hay algunos datitos que podemos sacar como de sustancia de lo que es la parte del mensaje. Edris, no sé si quieras en este sentido explayar un poco al mismo. En este caso, pues los pastorcitos rezaban el rosario a su manera, ¿no? Ave María, Ave María. En cada bolita de la pequeña decían Ave María, Ave María, Ave María. Y en la grande, Padre Nuestro. Entonces, era una forma particular como ellos lo hacían. Y así lo hacían muy rápido, ¿no? Entonces, en este mensaje, la madre les dice, aprendan a hacer bien el rosario. Hace la indicación de cómo hacer el rosario para enseñarlas a ellos. Y adicional a esto, también nos hablaba, la madre le decía a ellos, aprendan a leer. Porque sabía básicamente a lo que les venía. Venía también la situación que tú mencionas, Tomás, de la lucha con la familia, ¿no? La situación esta de no decirlo, y la lucha con el pueblo de lo que podría venir. Entonces, el mensaje aquí, la Virgen profundiza en cómo van aprendiendo, cómo irlos preparando a ellos para lo que viene. Y se introduce también, donde María nos mencionaba, lo de la sanación, ¿no? Repite, María, la parte esta. Que Lucía le pedía curación por un enfermo. Entonces la Virgen le dice que se convierta y el año entrante recuperará la salud. Es importante, la conversión. Y es lo que hoy día tenemos que
que practicar, o sea, convertirnos. Es parte del mensaje que la Madre también nos lleva, que es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Convertirnos. En esa conversión viene la salud y viene la sanación espiritual y la sanación física también. Entonces, son puntos importantes allí que nos da. Y la otra solicitud que también les piden ellos a la Madre, ¿iremos nosotros al cielo? Entonces, ahí es cuando él responde de que se llevaría a Jacinto y a Francisca, pero que ella todavía tenía que esperar un ratito, ¿no? Porque Dios todavía la necesitaba acá. Es interesante cuando dices, como así mismo lo dijo la Virgen, tú te quedarás un tiempo más. Un tiempo más. Y eso fue en el año 1917 y ese tiempo más representó la cantidad de años que vivió Lucía para difundir lo que era la devoción al Inmaculado Corazón, en la que vamos a tocar más adelante en este programa y que es muy interesante. Pero para que veamos que el tiempo de nosotros no es el mismo tiempo del cielo. Y lo que para la Virgen se refería un tiempo más, representaba que iba a vivir en este sentido Lucía alrededor de 95 años. Y durante todo ese periodo de tiempo dedicándose a lo que era casualmente la difusión de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Entonces, no se separen de su cámara, de su televisor. Vamos a entrar entonces a una pausa y luego en un segundo bloque seguiremos con el tema de las apariciones de la Virgen de Fátima. Hasta luego. Amigos Petevidentes, estamos de vuelta en este programa, un nuevo Pentecostés Mariano. Nosotros de por sí somos miembros del Apostolado Mundial de Fátima, el cual pues hemos tenido lo que es la tarea y así la Madre pues lo ha dispuesto de difundir el mensaje que ella dio en Fátima, Portugal. Y casualmente toda esta información que estamos brindándole podemos nosotros en este punto poderla compartir, poder dialogarlos con ustedes, ¿por qué no? A través de nuestras redes sociales y todas las formas o medios de comunicación que tenemos. María Elizabeth, ¿la tienes a mano? Sí, claro que sí. Tenemos nuestro correo amfatimapanamá@gmail.com. Ahí nos pueden escribir si tienen una pregunta. Nosotros les podemos enviar toda la información acerca del programa, ¿no? También en Facebook estamos como Apostolado Mundial de Fátima Panamá y en Instagram como amfatimapty. Muchas gracias, María Elizabeth. Así que, siguiendo con lo que es esta parte del programa y en este bloque, vamos a interiorizar un poquito lo que es la parte de esa segunda aparición de la Virgen que se realizó el 13 de junio de 1917 en Cobadeiría. Y en este punto hay un tema, más bien, sí, un término que se utiliza mucho y la Virgen utiliza mucho en esta aparición, y es el Inmaculado Corazón de María. Edris, no sé si nos puedas explicar en este punto cuál es la esencia del Inmaculado Corazón de María y la importancia que tiene en el mensaje de Nuestra Señora. Es importante saber que el mensaje es basado en el corazón de la Virgen, donde ella nos habla de su Inmaculado Corazón de María. Es donde ella lleva básicamente, y en este segundo mensaje hablaba donde los pastorcitos, en el momento que la Virgen traspasa la luz, ellos sentían en su corazón esta luz del Señor. Y la Virgen les muestra a ellos en la mano derecha un corazón lleno de espinas, ultrajado por todos los pecadores, que en ese tiempo, hablamos de 1917, que en ese tiempo era ya ultrajado por todos los pecadores. Imagínense cómo puede estar ahora en este tiempo que ya ha transcurrido muchos años. Entonces hace el énfasis, el núcleo principal de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Así es la esencia del mensaje de Fátima. Casualmente se basa en lo que es el efecto de que nos llevemos o nos adentremos a la devoción a su Inmaculado Corazón y que luego en la tercera aparición que vamos a ver un poquito más adelante nos da casualmente bajo qué criterios. Es la consagración nuestra propia, personal, de nuestras familias y de nuestras comunidades, parroquias y país, como lo vivimos casualmente
en el año 2017. No, y Lucía le pregunta a David, ¿me quedaré yo sola? Ajá, Así es. Es importante. Entonces ella dice, no, tú no estarás sola, tú te quedarás con Inmaculado Corazón. Así es. Será mi refugio. Será mi su refugio. refugio. Es una promesa hermosa de Nuestra Claro. Señora cuando nosotros nos abocamos a vivir la devoción a su Inmaculado Corazón. ¿Cómo lo vamos a vivir? Pues consagrándonos al Inmaculado Corazón de María y también viviendo la práctica de la reparación de los 5 primeros sábados de mes, que en su momento también nos tocará conversar mucho de ese tema. Eso me dice a mí también que nosotros no estamos solos. No, para No nada. estamos solos, ¿no? Para nada. Estamos con ese Inmaculado que es nuestro refugio, que nos lleva adelante en esta nueva misión, ¿no? Como apostolado. Así es. Entonces, sacando un poquito las conclusiones de esta segunda aparición, uno, como muy bien decía Edris, es la conversión. Podemos pedir mucho, lógico, la oración siempre es escuchada, pero necesita y amerita un mensaje muy, muy claro de la Virgen durante sus apariciones que ameritamos conversión. Si no hay un cambio, no hay una conversión en nuestro corazón, no podemos dar lo que no tenemos y mucho menos tampoco nos abrimos a la misericordia de su Hijo Jesucristo. Por el otro lado, también tenemos lo que es la parte de la esencia del Inmaculado Corazón de María. Ya adentrándonos en este punto de las apariciones, a la importancia y la trascendencia de abocarnos a su devoción, a la devoción del Inmaculado Corazón, que como muy bien dijiste, está muy adolorido y muy ultrajado por las indiferencias, ingratitudes y pecados que estamos nosotros cometiendo. Y cuánto más se está viviendo actualmente en esta situación. Y en este punto, el rezo adecuado del Santo Rosario. Como lo vivieron los pastorcitos en ese tiempo, que lo hacían nada más tomando en cada una de las cuentas la Ave María, y en este sentido, Padre Nuestro, simplemente nombrándolos, pero se dieron cuenta después de ello y de esta aparición, lo profundo y la importancia del rezo del Santo Rosario todos los días, de forma meditadas, y cuánto no ellos escatimaban para luego hacerlo, si era de ser posible, cuantas veces podrían durante el transcurso del día. No, y eso nos lleva a lo que es la parte de la reparación, que es lo que nos pide el Inmaculado Corazón. Reparar ese corazón ultrajado de Jesús y de María. ¿Y cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacer esa reparación? Ofreciendo nuestras situaciones, ofreciendo lo que más nos cuesta, ofreciendo lo que realmente podemos nosotros decir, no lo quiero hacer, pero lo ofrecemos y ahí vamos reparando ese corazón, ¿no? Así es. 2 puntos importantes en ese sentido, Edris. Es el efecto de que cuando reparamos, estamos llevando esta reparación, llevando sacrificios. Y en este sentido, dentro de la historia de las apariciones, la madre le explicó a Sor Lucía, ya cuando era monja, el efecto de que una de las grandes de los grandes sacrificios que le agradaban a su hijo era casualmente aquel en la que nosotros poníamos nuestros deberes cotidianos como reparación. Todo lo que tendríamos que sacrificarnos en ese deber cotidiano y a veces hasta haciéndolo fuera de nuestra propia voluntad. Eso es, o en contra de nuestra propia voluntad. Eso es lo que en este sentido nos lleva a hacer una reparación mucho más allá de lo que es el sacrificio que pensamos que puede ser algo muy exhausto. A veces cuando hablamos de sacrificio nos asustamos, pero simplemente con entregar nuestros sacrificios diarios, nuestros deberes diarios en reparación y como ofrenda por reparación el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús es agradable a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaría yo a Mari, siendo joven, ¿qué ofrecimiento, qué reparación los jóvenes podrían hacer? Pienso que el dejar de utilizar un poco el celular. ¡Epa! El celular, redes sociales y ya todo ese tema de redes sociales. Creo que es lo que hoy en día más abarcamos nosotros los jóvenes. El cumplimiento de las tareas en las y escuelas, sí, claro, en los colegios. siempre recuerdo mucho cuando vamos a implementar las catequesis a los niños, siempre obviamente les comentamos todo el tema de ayudar a mamá y papá en la casa, que un día... En los deberes. Así es, en los deberes del hogar, arreglar su cama cuando se despiertan, ayudar a fregar, botar la basura, todos esos temas, tanto niños como jóvenes podemos hacerlo para ofrecérselo a la Madre y a nuestro Señor. Saber que estos chicos lo hacían teniendo 9, 7 y 6 años. 6 años, así es. Y cosas peores. Exacto, cosas muy difíciles, muy fuertes, Exacto. que podemos conversarlo en el bloque posterior por lo que viene en cuanto a lo que es el tema de la tercera aparición, que por cierto,
tercera aparición de la Virgen a los pastorcitos. Es un tema que puede llegar a ser o comentarse como controversial, Edris. ¿Por qué? Porque es la aparición donde aparece el muy reconocido la tercera parte del secreto de Fátima. Se habla de tercera parte, no de tercer secreto. Al final se sabe que es un secreto que la Virgen dio en ese momento a los pastorcitos, dividido en 3 partes. Sí, pues tiende a confundirse, ¿no? Y tiende a confundirse. Son 3 partes. Son un secreto dividido en 3 partes, y es lo que vamos casualmente a tocar ahorita a continuación con lo que es la tercera aparición de la Virgen. Recordemos, en esta ocasión, ahora pasamos a la tercera aparición, 13 de julio de 1917, donde la Virgen se aparece como así lo solicitaba ella, que fueran a recibirla para su aparición en el 13 de cada mes hasta octubre, y que en este caso tiene una connotación con lo que es el secreto. Y bien fuerte. Bien fuerte, por cierto. Sí. Y sí que vamos a pasarle a María Elizabeth la oportunidad de que ella narre lo que es, vamos a dividirlo en las 3 partes. Vamos a hablar de la primera parte primero y vamos a narrarla, y luego vamos a hacerlo así sucesivamente con las otras 2. Momentos después de haber llegado a Cova de Iría, junto a la encina, y rezando el rosario, vimos el rayo de luz una vez más, y un momento más tarde apareció la Virgen sobre la encina. ¿Qué es lo que quiere de mí?, pregunté. Ahí debemos recordar que aquí la que habla es Lucía, ¿no? Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, y continuéis rezando el rosario todos los días en honra a Nuestra Señora del Rosario, con el fin de obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede conseguirlo. Dije entonces, quisiera pedirle nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro que todos han de ver para que crean. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos. El reflejo de la luz parecía penetrar la tierra y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en este fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, de forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevaba por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos los lados, semejante a la caída de pavesas en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Demasiado. 3 niños a esa edad de 9, 7 y 6 años. Cuando uno se adentra a lo que es el tema y profundiza, en algunos escritos habla de que si no fuera porque ya habían tenido las apariciones del ángel anteriormente y la de la Virgen en 2 ocasiones anteriores, ellos hubieran muerto de la impresión. Sí, tenemos que darnos cuenta de cómo estos chiquitos muy de poca edad tienen una impresión muy fuerte con lo que es la forma como la Virgen le hizo ver el infierno. Y de verdad, la horrorosidad con que se vive inmerso en él. Por ello, es casualmente donde la Virgen, y luego se va a tocar en la segunda parte del secreto, les solicita algunas peticiones, dentro de los cuales estábamos hablando anteriormente, lo que son los sacrificios. Sacrificarnos por los pobres pecadores. ¿Por qué razón? Muchas veces agarramos el rosario y lógico, la Virgen escucha la petición por el rezo del Santo Rosario, en donde lo ponemos por los pobres pecadores, pero a la verdad
en el rezo del Santo Rosario estamos pidiendo principalmente por la paz. La paz del mundo. Por la conversión de los pecadores estamos sumados al efecto de hacer sacrificios. Como muy bien Mari estaba comentando, para los jóvenes cómo sería hacer un sacrificio agradable al Señor y a nuestra Madre para reparar a sus sagrados corazones. Entonces, quiero hacer un preámbulo pequeñito antes de poder aquí dilucidar un poco esta parte del secreto, y es el efecto cómo llegaron nuevamente los pastorcitos a esta aparición. Y por cierto, hay una anécdota muy importante. Lucía había pasado un mes desde la aparición anterior que fue muy fuerte, muy difícil, y al punto de que ella decidió días antes, no asistir a esta aparición. Algo que entristeció mucho a sus primitos porque decían, si era ella la que se comunicaba con la Virgen, y por cierto, esto se daba por la situación y la lucha que tenía básicamente con su familia, específicamente con su señora madre. Ya eran muchas las personas que se interesaban por querer, en la curiosidad, saber lo que estaba pasando, y fue así porque en esta aparición se narra de que fueron casualmente acompañados alrededor de 5.000 personas, cosa tal de que se dan cuenta cómo la Virgen convoca. En este punto ella sufría mucho, es más, tuvo un sueño en la que luego de haberse entrevistado con el párroco de la época, que también le solicitó conversar con ella, le había también podido comunicar que pensaba que el mensaje no era del cielo, y eso la confundía mucho más. Entonces, sin embargo, ese día se levanta con quizá un estímulo interno muy positivo, muy bonito, sabemos que fue la madre, y se animó entonces a ir a esta aparición, en la que tiene esta gran connotación. Sí, y ella le pedía a la madre que por favor les diera una señal, que les dijera quién eres, enséñale a las personas algo para que puedan creernos, porque en ese momento las personas no creían nada de lo que ellos comentaban. Un punto muy importante, María Elizabeth, y es lo que nos enseña la madre, esperanza, así es. Esperar. A veces quisiéramos nosotros tener las cosas de allá para allá, sin embargo, un 13 de julio le dice, el 13 de octubre le diré quién soy. Exacto. Y le daré un milagro para que en este sentido todos crean. ¿Qué significa esto? Ella daba la confianza de saber de que supieran de que ella se iba a aparecer e iba a hacer que todos creyeran, pero daba un tiempo en la que ellos tenían que pasar por sufrimientos. Luego narraremos en otros programas lo que pasaba cuando en un momento los apresaron casualmente por el administrador de Vilanova Urén, que era el área, como quien dice, el municipio del área, y de los sacrificios que ellos tuvieron que pasar hasta llegar a ese momento y que las personas pudieran creer. Y como es una actividad de la madre, pues sabemos cuántas luchas tiene, Edris. Verdaderamente sabemos cómo tenemos nosotros tantas luchas por en un momento determinado poder llevar la misión de la madre adelante. No, siendo ellos niños, sabiendo de esta situación, de lo que venían viviendo, esa preparación que ven en todo este tiempo, a esperar al mes, a esperar cada 13, de lo que van viviendo ellos en cada momento. Queridos amigos, vemos a una pausa, no se alejen, que viene la otra parte de la aparición en el 13 de julio de 1917. Ya volvemos. Evidente, estamos de vuelta en esta tercera parte, el tercer bloque de lo que sería específicamente la tercera aparición de la Virgen en Fátima, Portugal, en este caso 13 de julio de 1917, y ya habíamos tocado en lo que es este tema del secreto de Fátima, la primera parte, en donde la Virgen le enseña a los pastorcitos el infierno. Y vamos, para continuar en la explicación de esta aparición, a que María Elizabeth nos narre la segunda parte, para entonces en este sentido darle el seguimiento a lo que es la aparición y entrar en la importancia de la connotación de este secreto. María Elizabeth. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: ¿habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores?
Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución, de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal, el dogma de fe se conservará siempre. En esta parte que viene, comienza la tercera parte del secreto, escrita por Lucía entre el 22 de diciembre de 1943 y el 9 de enero de 1944. Esto no lo digas a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas. Y como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección a oriente. Edris, es muy interesante aquí y que en ese punto nuestros hermanos fetevidentes se percaten de cuál es la importancia de conocer primero o de que la madre haya hecho conocer el infierno a los pastorcitos, para que luego de ello, en la misión de su sacrificio, de la reparación de sus sagrados corazones, y en esto la difusión de la devoción al Inmaculado Corazón de María, que así se dedicó Lucía en su tiempo de vida, entonces así podamos nosotros hacer, o mejor dicho, podamos nosotros, la Virgen y el Señor puedan convertir almas. En este punto es muy importante porque yo ahorita me preguntaría, ¿será que este es un mensaje que sería de ese tiempo o podemos estar viviéndolo en la actualidad? Edris, no sé qué piensas al respecto. Sabemos hoy día, los que somos cristianos y católicos, que el infierno existe. Es una razón muy, muy fuerte para que nosotros podamos realmente reaccionar y recapacitar un poco de nuestras actitudes y de nuestra manera de pensar. Tenemos que ser fiel a Dios, tenemos que autoevaluarnos y saber que tenemos una misión mediante el apostolado que llevamos nosotros acá, de ganar almas para el Señor, porque esta es una misión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y lo ha enviado a través de la Madre. Ella nos ha dicho la devoción a su Inmaculado Corazón. Es importante que se desarrolle, es importante que se lleve los primeros sábados. Hoy día ya aquí en Panamá ya tenemos la aprobación de nuestro señor arzobispo y nosotros como apostolado tenemos ese objetivo de llevar adelante a que en las iglesias, en las parroquias se pueda hacer. Y cómo la Madre lo va preparando a ellos. De esa misma manera siento que la Madre también a nosotros nos prepara. Y la promesa que ella siempre nos dio, que estará con nosotros en su Inmaculado Corazón. Entonces, es una promesa, Aparte, la Madre da indicaciones, a los pastorcitos, donde el rezar el rosario traerá la paz. Recordemos que en ese tiempo venía la guerra, todavía estaba la guerra en Rusia, pero sí venía la Segunda Guerra Mundial, se estaba por aproximarse. La Virgen nos dijo
que iba a haber mucho sufrimiento, que teníamos que seguir sus indicaciones. Sabemos que había muchos países que están en el comunismo, había muchos conflictos entre ellos y eran peticiones que nuestra madre llevaba. El Santo Rosario es un arma fuerte, una arma que tenemos nosotros los católicos y que los pastorcitos en su momento lo hacían y lo llevaban con ese signo de la madre, ¿no? Es muy importante también ver la parte histórica de esta parte del mensaje. Fue un mensaje que no fue descubierto sino hasta la primera y segunda parte, hasta los años 60 del siglo pasado, y la tercera parte del secreto, que a nuestros amigos fetevidentes lo vamos a dar con ese toque de curiosidad para tocarlo en un nuevo programa, por la importancia de esta parte del secreto y más por todas las connotaciones que le ha dado en los medios y todo este tipo de circunstancias que a veces lleva al morbo. Y es muy importante que el amigo fetevidente esté muy claro exactamente lo que la Virgen quiere llevar en cuanto a lo que es este mensaje, y más en la parte del secreto. Pero en esta segunda parte del secreto, importante lo que es el efecto de que solicitaba que se consagrara por medio del Papa en ese momento, Pío XI, lo que es la consagración, y no se realizó. Y fíjense que por no realizarse vino lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en un momento donde el comunismo era el mal de la época. ¿Y por qué conversaba de Rusia? Porque Rusia en el momento era de donde nacía ese terror comunista fuerte y que entonces amedrentaba a todos los países de la Europa. En ello no fue sino hasta, y sale aquí un personaje que nos llama mucho a nosotros la atención y en nuestro presente, es el Papa San Juan Pablo II, en la cual luego de esa, y cómo la madre va llamándonos, y nos pasa a cada uno, pero con el Santo Padre ocurrió lo que fue el atentado un 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, en donde Ali Akka casualmente le propina 2 impactos de bala, una a nivel de lo que es su tronco y otra a nivel de la mano. En este sentido era un impacto de muerte. Sin embargo, como dice el Santo Padre, luego en el hospital sintió que una mano materna separó la bala. Y en agradecimiento de esa connotación, él fue un año después, el 13 de mayo de 1982, a llevar el plomo que le habían sacado, casualmente para ser incrustado en la corona de la Virgen en agradecimiento. Y conociendo él lo que fue ya el secreto de Fátima, entonces procede a realizar lo que es la consagración de no solamente de Rusia, sino de todos los países y del mundo al Inmaculado Corazón de María, un 25 de marzo de 1984, en lo que lo realizó ante lo que fue una consagración colegiada con la aprobación y la unión espiritual de todos los obispos del mundo, para que en este sentido se cumpliera el mensaje de la Madre. Y como dice María Elizabeth en la narración, la Madre lo prometió: vendrá un tiempo de paz, Rusia se convertiría, y es en el año 1989 donde vemos que se cae el muro de Berlín, y entonces en ese punto comienzan a entrar muchos cambios en positivo a través de Rusia como tal, como país. Uno de ellos, por poner un ejemplo, lo que era la enseñanza de la religión católica en las escuelas. Ahora yo me pregunto, ¿será que puede que el mensaje ya haya pasado de moda? Vuelvo y me pregunto, de verdad que no, de verdad que no. La verdad que algo que me marca mucho es cuando ella toca el tema de que si nosotros como pecadores no nos convertimos y seguimos pecando, va a haber el tema de el hambre prevalecerá y la persecución a la iglesia. Y creo que es algo que estamos viviendo hoy en día. Así es. Cómo nuestra iglesia está siendo perseguida, cómo se está viendo, bueno, más que todo en Siria, cómo atacan a los cristianos. Entonces creo que ahí podemos observar que no es algo del pasado, sino que la Madre siempre en el presente nos llama y nos sigue insistiendo: conviértanse, recen el rosario y crean en Dios. El Señor es misericordioso, pero la Virgen siempre es muy clara. María Elizabeth, tú lo acabas de decir, la Virgen siempre pide conversión. Lucía lloraba mucho y todavía mucho más Jacinta, que se referían de las tres como la más espiritual, la que quizás pudo haber recibido muchas más gracias del Señor a través de su madre, la Virgen María, y que ella percibía mucho el dolor
de los Sagrados Corazones por lo que era el pecado del mundo, más el pecado de la carne. Y cuánto nosotros estamos envueltos o inmersos en todos estos pecados que pueden en este sentido actualmente ofender tanto a los Sagrados Corazones. Por ende, es actualmente, y como decía el Papa San Juan Pablo II, desde los tiempos en donde se acercaba mucho a través del mensaje de Fátima y decía, el que creía que en este sentido el mensaje era algo del pasado, pues ahora es más urgente que nunca. Y es por eso, como muy bien dijo Edris en algunos minutos atrás, el efecto de adentrarnos a lo que es la devoción al Inmaculado Corazón de María, a consagrarnos a ese Inmaculado Corazón para que por medio de esa consagración nosotros podamos caminar en un sendero correcto, que es hacia su Hijo Jesucristo, por medio y agarrado de la mano de ella, y también llevar a cabo la práctica de la devoción de los 5 primeros sábados del mes, que como ella muy bien promete, todo lo que en este sentido se aferran a esta devoción, ella misma nos llevará en el momento de nuestra muerte como una rosa en los pies del trono de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, es el punto que tenemos nosotros que vivir ahora y en ese sentido abocarnos a ese plan de conversión, que sabemos que es un proceso, pero tenemos que hacerlo con profunda devoción y en este sentido con la intención y la voluntad de cambio. Si no podemos cambiar, verdaderamente no permitimos que la misericordia del Señor llegue a nuestros corazones. María Elizabeth, para la juventud, ¿cómo tú ves y cómo enfocarías o como un mensaje poder llevar y transmitir este mensaje, esta esperanza que nos da la Madre en cuanto a lo que es el cambio de corazón ante un mundo secular que estamos viviendo, con el fin de que podamos nosotros cada vez caminar en pos de hacer la voluntad de Dios? ¿No? Muchas distracciones. Sí, bueno, creo que como mencionábamos antes, el tema del sacrificio, con el tema de las redes sociales, el celular más que todo, porque pienso que es algo que hoy en día nos ha envuelto muchísimo. Muchas veces vemos en los restaurantes, nosotros mismos en familia, en vez de ver una película, en vez de conversar entre nosotros, estamos con el celular. Entonces, a la final, creo que también tocando un poquito más allá, es esa vivencia con nosotros mismos como hermanos, los amigos, la familia. Entonces, va más allá de seguir a la Virgen, ¿no? Creo que es un abandono de muchas cosas en el mundo. Todo el tema del licor, cigarrillos, cuando uno va a una discoteca, todos esos excesos que el mundo hoy en día nos brinda y que muchas veces creemos que es el camino correcto, pero no es así. Hay una persona que en el cielo, y que, bueno, ella misma lo dice, no está, ella está junto a nosotros, la misma Madre que nos encamina a Dios y que nos ayuda para que nosotros nos convirtamos y podamos seguir eso. Entonces, el ir a la iglesia, yo como joven que estoy en el camino, que gracias le doy a Dios inmensamente por darme la oportunidad de conocerlo desde muy pequeña, es el hecho de llamar a los demás jóvenes, y yo con mi comportamiento y con mi testimonio más que todo, demostrarles que sí hay un Dios y que hay un cambio y que hay otro camino y que no necesariamente tiene que ser el de los excesos y el del mundo. Y entonces, a la final, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Entonces creo que es algo que nos debemos llevar, amar a la Virgen y tener la esperanza de que en algún momento ella nos va a llamar y nos va a acompañar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. Wow. Creo que no deja sin palabras. Sí. Yo creo que, bueno, ya estamos finalizando el programa, ya en este sentido, pues tenemos que cerrar. Sin embargo, Edris, para concluir, como quien dice, algunas palabritas de lo que podríamos nosotros llevarnos de este programa el día de hoy. Sí, recordar básicamente pues la enseñanza que la Madre en ese tiempo le dio a los pastorcitos y llevarlo nosotros hoy día a practicarlo nosotros mismos como tal. El rezo del Santo Rosario por la paz del mundo. El rezo del Santo Rosario por las reparaciones de todos esos pecadores, almas que se puedan perder y que no vayan al infierno. Una misión importante del apostolado es esa, de rescatar las almas. De reconocer esa nueva devoción que la Madre nos ha dejado por intermedio de su Hijo, que es la devoción al Inmaculado Corazón, de repararlo a ese corazón ultrajado por esos pecadores y llevar adelante esa misión en las parroquias, que los demás cristianos, los católicos, podamos realmente llevar adelante esa misión
que nuestra Madre nos ha pedido por intermedio suyo. Importante, como lo decía Edris, hacer apostolado de Fátima. No es, Es muy fácil. Exacto, pero hacer apostolado de Fátima en sus comunidades, en sus grupos de oración, en sus diferentes apostolados, y en este punto pues llevar a cabo lo que la Virgen nos ha pedido en pro de la salvación de las almas. Estimados fetevidentes, terminamos aquí, no sin antes decirle, cierto, falta la tercera parte del secreto. Eso lo dejaremos para otro programa en base a la profundidad y la importancia que este tiene para lo que es el efecto de un buen discernimiento. Y en este sentido, pues ahí lo dejamos con ese detallito para que entonces se animen a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestros medios de comunicación, y en el próximo programa un nuevo Pentecostés Mariano. No sin antes saludarlos y pedirle al Señor y la Virgen que los bendiga hoy, mañana y siempre. Ave María. Hasta la próxima.